Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Buenas tardes, apreciados hermanos, y especialmente apreciados padres y madres de familia. Buenas tardes, apreciados amigos, y aún esta sociedad que se destruye y no sabe que se destruye. Vamos a introducir en esta hora una breve reflexión sobre la ciencia más importante y la ciencia más olvidada y más ignorada, la ciencia de la educación. Y quiero decirles inicialmente, educar es redimir. Redimir es salvar. Salvar es restaurar lo perdido. ¿Sabes tú qué fue lo que se perdió en tu vida? ¿Qué fue lo que se perdió en el hombre? ¿Qué fue lo que se perdió en este planeta? Y para continuar esta reflexión, les invito a inclinar su rostro brevemente y decir al Señor que Él nos enseñe la ciencia de educar, porque la ciencia de educar es la misma ciencia de salvar. Inclinemos el rostro para pedir al Señor que nos enseñe cómo educar y qué es educación. Padre Santo que estás en los cielos, tu Padre que eres el modelo, el gran educador, enséñanos la ciencia de educarnos para poder educar a nuestros hijos y salvar la familia. Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos encarecidamente y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. En las Escrituras hay un modelo. Y creo, hermanos, que el mejor modelo de educación que encontramos en las Escrituras fue María, la madre de Jesús. El cielo le permitió a María producir el hombre más perfecto, el hombre más completo, el hombre total, el ejemplo de nosotros. Si los padres de familia y las madres de familia le pusieran atención al trabajo de María, el resultado en sus vidas sería lo que resultó con ese niño Jesús, que a qué edad le dijo a sus padres que tenía negocio, que tenía un negocio y que estaba en el negocio de su padre, y no se refería al negocio de su padre humano José, sino que se refería al negocio de su Padre eterno.
el que lo envió aquí encarnado para que fuera uno con nosotros. Si cada madre de familia, si cada padre de familia, si cada novio, si cada novia que piensa entrar en matrimonio y formar familia, formar hogar, fijaran sus ojos en ese modelo, qué diferente sería nuestro mundo, qué distinta sería nuestra sociedad. Realmente, y repito, apreciados amigos, hermanos, padres de familia, si fracasamos en entender, si fracasamos en saber cuál es la verdadera ciencia de la educación, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Esta es una sentencia seria, esta es una sentencia solemne que tú y yo debemos reflexionarla y examinarnos a nosotros mismos. Porque hay una pregunta escatológica que el Señor va a hacer, y ustedes conocen esa pregunta que está registrada en el libro de Jeremías. ¿Dónde están los hijos que te di? ¿Dónde están los hijos que te di? Y en esta hora hago la pregunta a cada padre que está escuchando esta disertación, a cada madre que está escuchando este diálogo en esta noche. ¿Dónde están tus hijos ahora? ¿Redimidos? ¿Restaurados? ¿Son la imagen de Dios? ¿O están endemoniados como el niño moderno de hoy, que lo que más hace es desobedecer? Y todo niño desobediente está siguiendo el patrón del primer desobediente. El primer desobediente fue Lucifer en el cielo. Él fue el primer desobediente. En el cielo se formó el primer desobediente y fue Lucifer. Y desarrolló la ciencia de la desobediencia y le enseñó la tercera parte de los ángeles a desobedecer. Y luego se trasladó a esta tierra y nos enseñó a nosotros a desobedecer. Y la ciencia de la desobediencia es la ciencia más grande, donde casi cada ser humano tiene un doctorado, un PhD en desobediencia. Muy importante, porque en el Antiguo Testamento el único reclamo de Dios para ti, el único reclamo del cielo para mí, el único reclamo y el único llamado que el Creador nos hace a nosotros es: hijo mío, obedece, obedece mi palabra, obedece mi consejo, obedece mis estatutos, obedece mis mandamientos. Hoy, lo que menos sabe hacer la humanidad, comenzando con los más viejos y llegando hasta los más pequeños, es manejar la ciencia de la desobediencia. Y recuerden, Lucifer en el cielo fue el primer desobediente. Y la opción de un desobediente es perder la imagen de Dios. Yo no sé, apreciados hermanos, apreciados padres de familia, apreciada sociedad, si tú sabes qué es eso de la imagen de Dios. En las Escrituras, comenzando, hermanos, hablando de educación, hablando de la ciencia de educación, la real educación está basada no en una cultura económica, sino que está basada en una cultura que entiende qué es el hombre. Y eso de saber quién es el hombre hoy es lo que está más perdido de la humanidad. Nosotros sabemos qué es la química, sabemos qué es la física, nosotros sabemos cómo desintegrar el átomo, nosotros sabemos cómo desintegrar y hacer la síntesis en el agua y en la materia.
pero nosotros hemos perdido total conocimiento. ¿Quién eres tú como persona? ¿Quién soy yo como persona? Génesis 1. Génesis 1 declara en el primer capítulo de las Escrituras, Génesis 1 declara sencillamente, en 2 o 3 palabras, Génesis dice quién eres tú. Génesis dice quién somos nosotros. Y dice la Escritura de Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, de acuerdo a nuestra imagen. Formó pues Dios al hombre del polvo de la tierra, alentó en él soplo de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente semejante al Creador. Yo no sé, padre de familia, si tú eres consciente que te has unido a una imagen de Dios. Y yo no sé, madre de familia, si tú te has unido a una imagen de Dios. Decirlo como concepto es muy fácil, pero decirlo y pronunciarlo y recibirlo como un hecho es una cosa muy diferente y muy trascendente. El Señor Jesús vino a esta tierra, pero no vio al endemoniado como endemoniado, vio al endemoniado como un candidato a ser restaurado en la imagen de Dios. Y vio a los leprosos destruidos, su cuerpo destruido, despedazado. Habían perdido hasta la fisonomía de lo que es la imagen de Dios, pero el Señor no los trató, no los miró como leprosos, los vio como candidatos dignos de ser restaurados en la misma imagen y semejanza del Creador. Cada pecador, en cada pecador, Jesús vio un candidato a ser restaurado, a ser redimido, a ser educado, vuelto a ser formado en la imagen de Dios. Así que, en otras palabras, educar es salvar, educar es redimir, redimir es restaurar lo que se perdió, y para restaurar lo que se perdió se necesita primero encontrar un camino de justificar, encontrar un camino de perdonar. Qué rara la base de la educación divina. La base de la educación divina no es una información seca, estereotipada, formal. La base de la educación divina es la restauración de la naturaleza del hombre que se perdió por creación. Fuimos creados en la misma imagen y semejanza de Dios, y eso es lo que tiene que ser educado, redimido, vuelto a realizar. Muy importante, y repito, creo, apreciados hermanos y amigos, que la ciencia más importante para ti, la ciencia más importante para nosotros es la ciencia de la educación. Les aseguro que comenzar a discernir la ciencia de la educación es toda una revolución. Lo que no es se cae, lo que no es se desploma, y lo que es verdadero se levanta y se construye. Y en un momento en que nosotros vivimos hoy, en que el hombre se ha destruido, y la mejor evidencia de ello es las enfermedades que tenemos. Es muy interesante. Mientras se dice que hay más ciencia de salud, mientras hay más ciencia de medicina, mientras hay más descubrimientos para hacer quimioterapias y para hacer radiaciones,
lo que más ha aumentado son las enfermedades. Si realmente hubiera ciencia de medicina, hubiera ciencia de restaurar la vida física del hombre, pues hoy debería de haber menos enfermedades que hace 100 años. Pero ahora hay más enfermedades. ¿Qué me dice eso? Que la ciencia de la medicina no está cumpliendo con eso. Y que el hombre ha perdido su rumbo. Que el hombre no sabe restaurar al hombre, ni física, ni bioquímica, menos social y menos moral o espiritualmente hablando. ¿Qué es el hombre? Quiero hacerles una pregunta que no la hace este servidor, sino que la hizo el salmista. Y quiero hacértela a ti, y me la quiero hacer a mí. Salmo 8. El Salmo 8, versículo 4 dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre que lo visites? El salmista se hace esta pregunta después que observa los cielos y la tierra, después que observa los astros en su movimiento. Él mira hacia arriba, contempla la naturaleza, ve la grandeza de lo que hay sobre él y entonces llega a la conclusión que es el hombre. Hermanos, ¿sabes tú quién eres tú? ¿Sabemos nosotros quiénes somos nosotros? Las Escrituras responden: pues le has hecho poco menor que los ángeles, versículo 5 del Salmo 8, y lo coronaste de gloria y de lustre, hicístelo enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Observemos, ¿qué es el hombre? Un ser coronado de gloria y de lustre. Un ser coronado. Se corona a un rey, se corona a una reina. El hombre fue creado y fue creado como rey. Fue creado como rey, fue creada como reina. Y fue hecho un poco menor que los ángeles, pero con la misma característica de los ángeles: la imagen y semejanza de Dios. ¿Has pensado que tú debes de ser un reflejo de quién es el Creador? ¿Has pensado que tú debes de ser un reflejo, por no decirte una copia, de lo que es Jesús? ¿De lo que fue el Señor Jesús? De paso, Él lo dijo muy claro. Él lo dijo muy claro en San Juan 14, 12. Y voy a dejarles esta inquietud para que sigan reflexionando en qué es educar, qué es redimir, qué es restaurar la imagen de Dios. Juan 14, versículo 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. La imagen de Dios puede hacer las obras que hizo Jesús. ¿Lo entiendes? ¿Lo manejas por la fe? Padre de familia, tus hijos, ¿dónde están tus hijos? Porque tu hijo puede hacer las mismas obras que hizo Jesús aquí en la tierra hace 2000 años. Y el requisito para hacerlas es confiar en Él. ¿Confías en Él? ¿Realmente confías en Él? Porque en la Escritura, el que confía, obedece. Esa es la semántica del verbo creer, del verbo oír en el Antiguo Testamento. El que oye, el que cree, obedece.
y obedece instantáneamente, obedece. Hermanos, regreso un poco en este tema que estamos reflexionando. Padres de familia. Tengo una conclusión muy personal. Y ustedes tienen derecho a corregírmela. Tengo una conclusión muy personal y muy práctica. Hoy no hay que educar a los niños. Hoy, repito, no hay que educar a los niños. Hoy tenemos que educar a los padres, porque los padres son los que no saben qué es ser padre. Las madres no saben qué es ser madre. Imagínense, la madre engendra, nace el niño y ¿a qué edad lo abandona? ¿A qué edad lo abandona? Pregunto a ustedes, ¿a qué edad María abandonó a su hijo Jesús? ¿A qué edad Jesús dejó de hacer los trabajos domésticos que hacía en su casa, hacía en su hogar, atendiendo a María y sirviendo a María? Nosotros entendemos que Jesús fue adulto a los 30 años, pero Jesús siguió siendo niño, porque a los 30 años, 32 años, 33 años, todavía era un niño que obedecía a su padre y le pedía en consulta: Señor, ¿qué quieres que haga? He ahí un niño que nunca fue adulto, que fue educado para ser niño. Con razón. Este evangelio dice, con razón, hermanos, este evangelio dice, y vamos a leer el versículo, en Mateo 18. En Mateo 18. En Mateo 18, el Señor Jesús les dice que tenemos que volver a ser niños, que ningún adulto va a entrar al reino de los cielos, que tenemos que volver a ser niños. Mateo 18, versículo 2 y 3 dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibiere a un tal niño en mi nombre, a mí recibe. Aquí hay unas lecciones muy profundas que nos hablan de la naturaleza que Dios le dio al ser humano desde la creación. Y volvemos a eso. Moisés escribe y dice que el Señor se copió en tu vida, se copió en mi vida. Él reprodujo su imagen y semejanza en ti. Lo perdimos. Y al perderlo, hay que restaurarlo. Y la educación es restaurar lo que se perdió. Así que la tarea de los padres en educación es restaurar lo que se perdió. No es informar lo que necesita para vivir aquí en la tierra 40, 50, 80 o 90 años. Nosotros pensamos que la educación es la tarea de informarlo para que pueda conseguir su comida, conseguir su vestido y conseguir su carro aquí durante 60, 70, 80 años. Un concepto completamente errado de lo que es educación. Educar en la Escritura es redimir lo que se perdió.
Y lo que se perdió fue la imagen y semejanza de Dios. Y lo que hay que restaurar fue lo que se perdió. Pero para restaurar lo que se perdió, tú como padre debes de ser consciente que se ha perdido en ti. Porque si tú no sabes lo que se ha perdido en ti, menos vas a saber lo que se ha perdido en tu hijo. Y para saber lo que se ha perdido en tu hijo, tú como padre, que eres la causa, que eres el origen, tú debes de saber que se perdió primero en ti. Y si tú sabes lo que se perdió en ti, tú debes de restaurar en ti eso que se perdió en ti, para que una vez que tú restaures eso que se perdió en ti, tú tengas el capital moral, tú tengas el capital espiritual, tú tengas el capital físico, tú tengas el capital total para saber qué vamos a hacer al restaurar nuestro hijo. Tú no puedes dar lo que tú no eres. Tú no puedes ofrecer lo que tú no has experimentado, porque no funciona. Hoy vivimos en un mundo totalmente bipolar. Lo que decimos no es lo que somos. Lo que pensamos no es lo que creemos. Lo que queremos no es lo que hacemos. Nuestra vida está totalmente partida, desarticulada, porque hemos perdido el ser uno, el ser la imagen y semejanza de Dios. Así, secreto, para salvar a un niño, para redimir a un niño, para restaurar a un niño, para educar a un niño, el niño necesita fundamentalmente un modelo. El niño necesita un modelo. ¿Y cuál debe ser el modelo de un hijo? ¿Quiénes deben ser el modelo de un hijo? Y ese modelo va a ser el maestro. Y ese maestro debe ser ese modelo que deben ser los padres simultáneamente. Hay un elemento muy importante en el ser humano. Cuando un ser humano nace, la facultad más desarrollada que trae es la facultad de copiar, la facultad de imitar. El niño, a tan pronto, tiene ya habilidad con sus ojos desde el punto de vista motor. El niño, tan pronto sus sentidos, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, se van desarrollando a medida que él va creciendo. En sus primeros meses de vida, en sus primeros años de vida, a medida que esa capacidad sensorial se va desarrollando, lo que necesita es una imagen que se proyecte frente a él, una imagen que sea auténtica, una imagen que sea verdadera. No sé si entienden lo que digo cuando digo una imagen auténtica, una imagen verdadera. Si recurrimos a la Biblia, el primer maestro fue el Creador. Los primeros alumnos fueron Adán y Eva. Adán y Eva eran los niños. Adán y Eva eran las criaturas. Adán y Eva eran los jóvenes recién creados por el Señor. Necesitaban un maestro. Y ese maestro tenía que ser un modelo. Y ese modelo tenía que ser primero lo que él quería que ellos fueran. La gran ley de la educación. El maestro debe ser lo que quiere que sus alumnos lleguen a ser. El maestro debe ser auténtico, debe ser verdadero, debe ser recto. Si quiere que sus alumnos sean rectos, él debe ser el primero que debe ser recto.
esto, el aprendizaje entra fundamentalmente por dos elementos. El primero, el modelo. El segundo, el ambiente. Y el ambiente y el modelo deben coincidir. El modelo y el ambiente no deben de estar en contradicción. El modelo debe de estar en relación e integrado con el ambiente. Y ese fue el Edén. Ese fue el Edén. Un huerto, no una ciudad aglomerada, en confusión, en anarquía. El modelo era un jardín. El aula de clase era un jardín. El aula de la Universidad del Edén era un jardín lleno de todas las evidencias de un mundo orgánico, de un mundo vivo, de un mundo natural, de un mundo en armonía, de un mundo donde naturalmente nada chocaba en el ambiente, donde todo coincidía, el agua, el aire, el sol, los vegetales, la fisiología, la nutrición, todo estaba en perfecta armonía. No había ningún choque, no había ninguna fricción, ni bioquímica, ni material, entre un elemento y otro elemento, entre un aspecto de naturaleza y el otro aspecto de la naturaleza, y Adán entró a ese ambiente de armonía y de perfección. Y el modelo era el Creador, que les enseñaba, les compartía, les visitaba y les hablaba. Tengo una pregunta para ustedes. Tengo una pregunta para ustedes muy importante. Tengo una pregunta para ustedes muy importante, bíblicamente muy sencilla, pero la trascendencia que hay en esa pregunta es única. Y si ustedes se revisan, van a encontrar la causa de la distorsión de sus hijos y van a encontrar el secreto de la restauración de sus hijos. La pregunta que tengo es, ¿ustedes saben lo que está contenido en el segundo mandamiento? Ustedes saben lo que está contenido, lo que está implícito, lo que forma la sustancia del segundo mandamiento, vital en la educación verdadera. Porque ese segundo mandamiento, esa ley de Dios, esa ley moral de Dios, está estructurada en relación a la naturaleza del hombre. ¿A quién eres tú? Hoy los seres humanos se educan en contra de la naturaleza y la gente hoy come y piensa en contra de la fisiología del cuerpo humano. Hoy casi todo lo que el ser humano hace, lo hace en choque, en fricción, en contradicción, en antagonismo con lo que es verdadero. Y el resultado es la anarquía que vivimos hoy, que hasta las últimas enfermedades se denominan autoinmunes, que es guerra total de nosotros mismos contra nosotros mismos desde el punto de vista fisiológico. El segundo mandamiento entraña una ciencia única, apreciados hermanos, amigos y padres de familia. Y en el poco tiempo que tenemos en esta hora, vamos a reflexionarlo, a ver qué producto, qué impacto hay en tu vida en esta reflexión. Éxodo 20. Éxodo 20 comienza con un no. Y ustedes saben que hoy a nadie le gusta que le digan no.
Ojalá que a ti te gustan los no de la revelación, los no de que el Señor ha colocado en su palabra. Ojalá. Si a ti no te gustan los no de Dios, dile al Señor en oración: Señor, enséñame la ciencia de los no tuyos. Enséñame esa ciencia y dame la fe para aceptar el no tuyo. Porque cualquiera que por la fe acepte el no de Dios, comienza la restauración, comienza la redención, comienza la restauración de la imagen de Dios. Porque cada no de Dios es una habilitación y es una gran bendición para ti y para tu generación y para toda la humanidad. El segundo mandamiento de Éxodo 20, versículo 4, dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Les dejo solamente una inquietud. Lo que más ha contribuido a que esta sociedad occidental, a que esta civilización occidental, a que esta cultura occidental se haya destruido en sus valores trascendentes, en sus valores morales y espirituales, son las imágenes. Y el Señor hace más de 3.000 años, hace 3.400, 3.500 años, las prohibió, las imágenes. A ver, ¿cuál es la imagen de la mujer en la televisión? ¿Cuál es la imagen de la mujer en la televisión? ¿Qué enseña la televisión que es la mujer? Pregunto, ¿qué enseña Dios que es la mujer en la revelación de Dios? ¿Y qué fue lo que Él hizo? Pregunto, lo que Él hizo en la mujer, en Génesis 1, Génesis 2 en la creación, ¿es lo que enseña la televisión que es la mujer? Y esos niños que observan la televisión y que ven la televisión, ¿qué imagen desarrollan ellos cuando llegan a los 15 años, a los 14 años, a los 13 años? ¿Qué es la mujer? ¿Perciben? ¿Perciben? ¿Y cuál es el mecanismo que se utiliza ahí? Hermanos, si alguien está detrás de nuestra destrucción, si alguien está detrás de nuestra anarquía, si alguien está detrás de nuestro caos, es Lucifer, la serpiente antigua, el dragón, las bestias y el diablo, Satanás. Ellos son los que han proyectado toda una cultura en contra del segundo mandamiento. Y la publicidad lo ha llenado de imágenes, de imágenes, de imágenes. Y ninguna de esas imágenes proyectan el carácter, el espíritu, la fe, la pureza, la integridad, la santidad de aquel que hizo los cielos y la tierra y te hizo a ti en su imagen y semejanza. El apóstol Pablo y el resto de las Escrituras enseñan algo muy importante a nivel de la mente, a nivel del cerebro. Somos transformados por lo que vemos.
Somos transformados por lo que contemplamos. Somos transformados. Esta mente se transforma por lo que ve. Esta mente se transforma y copia lo que ve, lo que percibe. Y por eso las Sagradas Escrituras, en el plan de revelación, inhibieron y prohibieron las imágenes, porque la única imagen que es auténtica fue la que Dios hizo en el Edén. El hombre y la mujer, la familia, la creó en la imagen de Él y Él mismo fue el que la hizo. Así que la única imagen que hay de Dios en este planeta es el hombre y nadie puede hacer otra cosa igual. Ahora, déjenme reflexionar brevemente sobre este segundo mandamiento. Y lo repito, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El Señor habla aquí de 3 espacios, y los 3 espacios son bien definidos. Ni del cielo, ni de la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Pregunto, ¿cómo observa un televidente la televisión? ¿Inclinado? ¿Agachado? ¿Concentrado? ¿Observando? ¿Cómo la novela él le pega a ella? ¿Cómo en la novela ella le pega a él? ¿Cómo en la novela él le grita a ella? ¿Cuál es la imagen que se ve ahí? ¿Y los niños qué copian? Los niños que copian, el cerebro, la mente humana, es la esponja más perfecta. Todo lo copia, todo lo calca, todo lo percibe y todo lo almacena y lo mete en la memoria. Y cuando llegue el momento, lo va a reproducir, porque somos transformados por lo que contemplamos. Por ese es el principio por el cual las Sagradas Escrituras, divinamente reveladas desde los días de Moisés, nos dijeron ninguna imagen. Y sigue explicando, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. A ver, ¿por qué dice aquí, yo soy Jehová tu Dios? Hermanos, ¿conoces tú a ese yo soy? ¿Conoces tú a ese yo soy? ¿Conocemos nosotros a ese yo soy o nosotros hablamos de un concepto, de una idea, de una teoría, de un texto, o tú conoces la persona yo soy Jehová tu Dios? Esa es la gran diferencia. Si tú conoces la persona yo soy Jehová tu Dios, y él dice quién es él, fuerte y celoso. ¿Por qué es fuerte? ¿Por qué es celoso? Él sabe lo que creó. Él sabe lo que creó. Él sabe lo que hizo. Él sabe que lo que él hizo fue copiarse en ti y en mí, para que tú te copiaras en tus hijos y para que tú fueras el representante de tus hijos, un representante de él en tus hijos, para que tú fueras una copia modelo para tus hijos. Si él es la copia tuya y tú lo has imitado a él, y no necesitas ninguna imagen, ni del cielo, ni de la tierra, ni debajo de las aguas, lo que necesitas es conocerlo a él. El énfasis
¿Lo conoces al Señor? Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. El verbo hebreo por conocer es un verbo muy íntimo. El verbo conocer no es de información de datos. El verbo conocer es intimidad, estar tan cerca que yo le doy lo mío a él y él me da lo de él a mí. El barro de la creación, el Señor trató al barro con intimidad, le sopló su aliento al barro y fue formado un ser humano en la imagen y semejanza de Dios. Y aquí dice que el Señor es celoso, cuida a cada criatura, cuida a cada hijo, cuida a cada niño, es celoso con cada niño. ¿Por qué? Porque sabe que es un potencial de su carácter, porque es un potencial de su amor, porque es un potencial de su pureza, porque es un potencial de su integridad, porque es un potencial para que llegue a ser la imagen y semejanza divina. Y concluyo. ¿Por qué el mandamiento dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos? A ver, padres de familia, de manera muy solemne en este momento, les invito a reflexionar sobre esta sentencia. Visito, ¿qué es visitar? Llegar a casa, sentarse en casa. Cuando este servidor visita familias, es fácil darse cuenta qué sucede en esa casa. Padre de familia, ¿te visita el Señor a ti? ¿Visita Jesús tu casa? ¿Visita el Creador tu casa? ¿Y qué observa en papá y mamá? ¿Cómo trata papá a mamá? ¿Cómo recibe mamá a papá? ¿Hay miedo en tu hogar? ¿Hay temor en tu hogar? ¿Hay miedo porque llegue el papá a la casa y los niños tratan de esconderse? ¿Qué clase de padre eres tú? Tierno, amante, semejante al Señor que dio a su Hijo para salvar a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera tú como padre amas a tu esposa y amas a tus hijos? ¿De qué manera tú como madre amas a tu esposo y amas a tus hijos? ¿De qué manera nosotros nos amamos? Porque enraizado en el plan y en la ciencia de la educación está la maternidad, está la paternidad que hoy se ha olvidado de esta tierra. Y recuerden, enfatizando el versículo, yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito. ¿Por qué dice el segundo mandamiento que el Señor visita la maldad mía? La maldad mía como padre en mi hogar. ¿Cuál es la maldad de los padres? ¿Cuál es la maldad tuya en tu hogar? ¿Cuál ha sido la maldad tuya en tu hogar de la que reclama la Escritura y la codifica en el segundo mandamiento en relación con la imagen? Muy sencillo. Cada instante de tu vida como padre, cada instante de tu vida como madre, tus hijos, tus niños, deben de observar que es la imagen de Dios viva en la relación de ustedes dos. Lo único que el padre debe dar a la madre y a sus hijos es una proyección del amor de Dios, de la compasión divina, de la ternura divina, de la santidad divina y de la integridad divina. Si en algún momento
nosotros hablamos con rabia, si en algún momento nosotros hablamos con impureza, si en algún momento nosotros no somos íntegros, nosotros tenemos la maldad de los padres. La maldad de los padres es no mostrar el modelo, no revelar la imagen y semejanza de Dios. Ahí comienza la esquizofrenia de tus hijos. Ahí comienza la anarquía en el ser pequeño de tus hijos, que debe de ser completamente de acuerdo con la imagen y semejanza del Dios vivo. Tenemos, hermanos, un ejemplo. Tenemos un ejemplo de que es la imagen de Dios. Después de 4000 años de historia de pecado, el Señor vio que la imagen de Dios estaba casi borrada de la tierra. Entonces, encarnó a su Hijo, nos envió a su Hijo, y Pablo dijo que era la misma imagen de Dios. Y Él vino aquí a la tierra y vivió con nosotros 33 años y nos mostró qué es el hombre. Y nos mostró cuál es la imagen de Dios. Y nos mostró cómo vivir. Y nos enseñó cómo vivir. Para que cada padre tome el modelo de Jesús. Para que cada madre tome el modelo de Jesús. Y para que cada niño que nazca reciba 24 horas al día la influencia y el testimonio de quién es Jesús, cuál es la imagen y semejanza verdadera. El secreto del niño Jesús. El secreto del niño Jesús fue vivir en un hogar donde María le dio el trato a ese niño de la imagen de Dios. Donde José, ese papá, le dio el trato de la imagen de Dios a ese niño. El niño Jesús se desarrolló en un ambiente, en un hogar, donde la influencia que había, la atmósfera que había en ese hogar, era el trato de un padre que se había casado, se había unido a una imagen de Dios, y de una María, de una madre que se había unido a una imagen de Dios. Los dos, ambos reflejaban el carácter del Creador. Y ese niño fue formado en ese ambiente, en esa atmósfera, y eso fue lo que reprodujo toda su vida. A todo ser humano, inclusive a Judas, a Anás, a Herodes, a los pecadores, a todos los trató en la imagen de Dios. Y en el Calvario, Él reveló y Él mostró: Padre mío, perdónalos, restáuralos, restaura esta humanidad, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si tú no has sabido lo que tú has hecho, el Señor te perdona y te muestra el modelo y te invita, querido padre de familia, a revelar la imagen de Dios. Oremos, hermanos. Padre, enséñanos ser tu modelo. Enséñanos ser tu representante ante nuestros hijos. Enséñanos, Señor, que solamente nuestra vida, durante 24 horas en el día, debemos de respirar, debemos de influenciar, debemos mostrar y debemos de ser una copia de tu carácter, una copia de tu vida, para que nuestros pequeños y nuestros hijos la respiren, la reciban, sea esa la atmósfera donde se desarrollen y sean transformados contemplando la imagen y semejanza tuya. Padre, permítenos que cuando tú nos visites, tú nos encuentres cumpliendo con el testimonio de mostrar y ser en nuestra familia una copia de lo que tú eres y lo que tú has hecho en nosotros. Lo suplicamos y agradecemos todo en el único nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Metro Evangelización 3000,
En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metroevangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metroevangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.